Posgrados de Universidad Mayor presenta. Otro más de los escándalos que se vive en la educación en nuestro país tiene como protagonista a la Comisión Nacional de Acreditación. ¿Cómo nos enteramos de lo que está pasando al interior de este lugar? Y por cierto, ¿cuáles son las irregularidades que se estaban viviendo? La denuncia la hizo Patricio Vaso, el exsecretario ejecutivo de esta comisión, que hoy nos acompaña en Mesa de Diálogo. Mesa de Diálogo, desde la Confitería Torres. Hoy nos acompaña Patricio Vaso, ingeniero matemático de la Universidad de Chile, doctor en Ingeniería de la Universidad de Hannover y exsecretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Acreditación. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva Mesa de Diálogo. Siempre es un placer que nos acompañen y que sean nuestro tercer invitado en esta mesa en que debatimos, conversamos sobre distintos temas que van marcando la actualidad. Como siempre, llegamos a ustedes a través del Mostrador TV y por supuesto nos sentamos a conversar en este clásico en el centro de Santiago, en Alameda con 18, en la Confitería Torres. Este Café Torres que también es parte ya de nuestra casa y a quien agradecemos por tenernos en esta segunda temporada. Patricio, muchas gracias por estar junto a nosotros, por aceptar esta invitación, por querer conversar con Mesa de Diálogo. Quiero, antes de ir al escándalo que ha significado el conocer todo lo que pasa con la Comisión Nacional de Acreditación, quiero saber cuál es su mirada de la educación en nuestro país en este momento. A ver, la educación básica y media está en una crisis profunda. Creo que la municipalización de la educación fue una catástrofe y va a requerir un proceso largo de reinversión para poder tener colegios y liceos fiscales de buena calidad. Y la educación superior está en una crisis casi terminal, porque la masificación de la educación superior a partir de los años 90, cuando al terminar el periodo de la dictadura se autorizan una cantidad exorbitante de universidades que después pasan al proceso de ¿cómo se llama?, licenciamiento, y que aparecen a fines de los 90, que son las que hoy día están entrando en crisis, generó una masificación que es inviable, por dos razones. Lo primero es que no hay profesores para tantos alumnos. O sea, 1.300.000 estudiantes, 200.000 estudiantes de educación superior, No se puede. no hay con qué. Okay. Una sede en San Fernando, no sé de dónde sacaron los profesores universitarios. Claro. Y lo segundo es que al aumentar el número de alumnos disminuyeron los requisitos de ingreso. Y estos mismos alumnos que recibieron una mala formación básica y media no tienen la capacidad real de entrar a una universidad. Y por lo tanto nunca van a terminar. Y ese es el robo más grande, el daño más grande que se ha hecho. Y yo lamento, porque yo lo digo al tiro, soy demócrata cristiano, que en la concertación no se haya, y no se haya porque yo no participé en ningún gobierno en términos prácticos, no se haya hecho todo lo contrario que había que hacer. Yo estuve en la comisión Brunner, que tratamos de rehacer la ley orgánica y constitucional de educación, y quedó llena de observaciones mías y de otra persona más, en que no estábamos de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo con la masificación que se hizo, y no menos estoy de acuerdo con que el Estado haya financiado, como lo ha hecho en las universidades privadas, a través de los distintos mecanismos que inventó la concertación. El crédito con aval del Estado y todo esto. Sí, pero con tasas que eran del 5,5 y 6%, con beneficio de los bancos. Sí. Entonces, a ver, si uno saca la cuenta, uno podría decir, como el cuento de este niñito compró un huevito, tenemos un cuento corto aquí. Pinochet las inventó, la concertación la financió y la derecha se las comió. Patricio, y cuando aparecen, por ejemplo, en esta semana estas cifras de estos nuevos estudios, que la prueba TIMSS muestra que los niños chilenos están subiendo en su estándar de calidad, y aparece el ministro de Educación diciendo la educación chilena está lejos de una crisis. A ver, uno puede venir subiendo de menos 80, y están en el subterráneo, y subió. Es la misma, exactamente el mismo concepto que está en la ley de acreditación, ¿sabe usted? La ley que se llama Ley de Aseguramiento de la Calidad no asegura nada. La Ley de Aseguramiento de la Calidad lo que hace es medir el mejoramiento de la calidad. Ocurre que si una claro, y de menos 10 a menos 8 ya creció. Ya. Supongamos que, para no hablar de universidades, voy a hablar de como soy ingeniero,
yo tengo una empresa que entrega sellos verdes de calidad y se presenta una fábrica de ampolletas. Y esta fábrica de ampolletas tiene un 80% de rechazo al final de la línea de producción. No la acredito. 2 años después se presenta y me dice, ahora tengo un 50% de rechazo. Y como mejoró, de acuerdo con esta ley, tengo que acreditarla. Además se acredita respecto de su propio proyecto. O sea, las ampolletas salen todas chuecas, pero su proyecto institucional es sacar ampolletas chuecas, entonces tengo que acreditarla. No, si la aberración más grande, pero en este caso se produjo por la ley, que es muy mal. Se ha generado todo este escándalo, aparecen sus declaraciones y dicen, bueno, al señor Patricio Basso se ha convertido en una persona que no es de nuestra confianza en la Comisión Nacional de Acreditación y le piden la renuncia. ¿Cómo se tomó usted eso? ¿Cómo fue ese proceso? A ver, esto era algo que se veía venir. ¿Sí? Leí que usted había mandado varias cartas al ministerio y que un poco se convirtió en una piedra en el zapato para la gente de la comisión. Yo creo que no solo, más que para la comisión, para el gobierno y para los grupos económicos que controlaban las universidades, que comenzaron a ser investigadas en términos del lucro. La situación primera que se produce en el interior de la comisión es cuando le propongo a la comisión hacer algo que había que hacer, porque estaba en lo que ellos llaman los términos de referencia. Aquí hay un detallito, los reglamentos que la ley dice que tenían que dictarse nunca se dictaron. Entonces, se está usando el artículo 4º transitorio de la ley que permite utilizar los criterios que utilizaba la CENAP, que es un organismo que pertenecía al Ministerio de Educación en el gobierno anterior y que fue como una especie de ejercicio de acreditación. Y con eso se sigue haciendo, que es una de las cosas que está en las críticas que hizo la Contraloría General de la República. Nunca se han dictado los reglamentos. Afortunadamente para mí, dejé constancia en acta varias veces y está recogido ahí en el informe de la Contraloría que yo exigí o pedí que se dictaron los reglamentos y me mandaron a freír espárragos. Y para quienes se preguntan, ¿y por qué no hubo una acción más concreta? Es porque su cargo implicaba que tenía voz pero no voto. Así es. Y era una voz en el desierto en algunos casos. Entonces, se aprueba esta cuestión de la minuta financiera. Como yo tuve un pasado, fui vicerrector de la Universidad de Chile, en la Administración de Finanzas, y del año 98 en adelante me dediqué a hacer consultoría, asesoría en gestión, finanzas, ingeniería. Ellos consideraron, y yo también lo considero, que estoy capacitado para hacerlo. Pero resulta que la primera vez que iniciamos el 16 de noviembre del 2011, aparecen las minutas financieras y se veían ese día 3 universidades, 3 instituciones de educación superior. Y yo mandé las minutas al día, a la última hora de la noche, porque estuve trabajando esta tarde, hacer 3 minutas financieras en muy poco tiempo no alcanzaba, tenía que hacer 3 por semana. Y Eugenio Díaz comenzó a cuestionar la existencia de las minutas, alegando de que no habían sido previamente conocidas por las instituciones, incluso llegó a decir que eran inconstitucionales. Ahora, la verdad es que su reclamación era absurda, porque esas minutas se hacían exclusivamente con la información que las instituciones no habían entregado a nosotros, no había nada nuevo. Es como dice, usted me entrega las cosas y yo calculo 2 más 2 son 4. Y después yo reclamo que no sabía el material que estaba dentro de la minuta, no tiene sentido. No, si usted de hecho, cuando vamos a hablar en algún minuto sobre los casos específicos de la unidad que la Santo Tomás donde hay lucro, se lo voy a explicar, los datos están en su balance, no lo inventé yo. Yo copié un texto que está ahí. Bueno, y ese mismo día aparece la primera situación de lucro, que es la UNIAC. No asiste Juan José Ugarte, jefe de la División de Educación Superior, y recién el 7 de diciembre, cuando se ve la Universidad de Santo Tomás, aparece. Ya llevamos como 4 o 5 acreditaciones hechas cuando aparece don Juan José, que no sé con qué criterio elegía a cuáles sesiones iba, porque tuvo una asistencia inferior al 30%, un 29% de asistencia a las sesiones, que también está en el informe de la Contraloría, no estoy diciendo nada especial. Y lo que hace es cuestionar las minutas financieras con los mismos argumentos de Eugenio Díaz. Afortunadamente en ese minuto los restos de la comisionada, salvo ellos dos, respaldan que la sigamos haciendo. Incluso para el día 14 de diciembre llevó un oficio formal firmado por él diciendo que estas minutas eran ilegales, bla, 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 cuestionándome a mí mis capacidades técnicas para hacerlo y proponiendo... Elegido por la misma comisión, para estar en su cargo. Sí, claro. No, pero mis capacidades técnicas para hacer análisis financiero es lo que estaba cuestionándome, no que fuera secretario ejecutivo.
igual no votó por mí, pero es otro problema. ¿Y qué es lo que ocurre ahí? Es que entonces él propone una solución mágica. Dice, lo que tenemos que hacer es hacer que esta minuta la hagan las agencias aseguradoras de riesgo, clasificadoras de riesgo. Incluso hablé con el superintendente de valores y seguros, está en la carta, en el oficio, y él está de acuerdo. Bueno, después se hizo eso, porque molestó un majadero, y el superintendente dijo que no. Y ahora está metido en un enredo, porque el que está haciendo la minuta financiera es una empresa privada, externa a la CNA, habiendo externalizado algo que en mi opinión no se debía externalizar. Me salí el tema. Vuelvo al tema. Entonces, tenía roce con Eugenio Díaz, tenía roce con Ugarte, pero en general con los demás comisionados no había problema. Hasta que el 5 de enero me llega a mi correo un mail que adjuntaba una copia de un contrato firmado entre una empresa de Eugenio Díaz y la Universidad del Mar, que hoy día es por todos conocido. Sí, claro. Yo lo leo, debo decir que se me cayó el pelo, no mucho, pero porque era escandaloso. Y usted en ese minuto lo recibe y dice, Yo ¿cómo lo es posible esto? leo, entonces llamé a la directora jurídica y le dije, oiga, tráigame las actas que se firman, comparemos las firmas. Y era la firma de Eugenio Díaz. O sea, usted no podía creer que el mismo presidente de la Comisión Nacional de en ese Acreditación momento había sido presidente el año 2010, ahora era un mero consejero. y que había firmado estos contratos. Sí, No, claro, no pero, le a ver, calzaba. si es un contrato, el público tiene que darle un contrato en el cual además de pagarle 60 millones por algo que no se dice para qué, pero haya sido acreditado un mes antes, o sea, a la Universidad del Mar, luego había un premio, según los años de acreditación que fuera a sacar este año, el 2012. Si sacaba 2 años eran 15 millones de premio. Si eran 3 años, 30 millones, y si no 45 millones con 4 años. Sacó un premio. Bueno, ya, el escándalo era completo. Entonces yo le dije, mire, llame al Contralor porque yo quiero entrevistarme con él. Afortunadamente me dio la entrevista el día siguiente. Y le entregué al Contralor un oficio en que yo lo hacía ver, lo preparó la directora jurídica, todas las cosas que se estaban violando, pues se había violado todo, ahí sí se estaba violando, hasta la Constitución. Y el Contralor entonces inició un sumario y posteriormente traslada los antecedentes al Ministerio Público y ahí parte la investigación. Pero, ¿En este proceso usted encara a Eugenio Díaz? no, pues, porque yo le pregunté al Contralor, Y me imagino que le debe haber preguntado, ¿corresponde que lo haga? ¿Qué hago? Claro. porque yo me debo a los comisionados, ellos me eligieron, pero me dijo, usted no puede informar nada, está bajo el secreto sumario y usted también le dejó la directora jurídica. Ahora yo violé el secreto sumario porque llamé al presidente, que es amigo mío, Íñigo Díaz. Ya regresa Mesa de Diálogo. MBA, especialidades médicas y odontológicas, diplomados y magíster. Encuentra en Universidad Mayor el posgrado que buscas. Programas de alta especialidad y nuevas tendencias. Si sabes lo que quieres, encuéntralo en Posgrados Universidad Mayor. Nuevo Campus Alonso de Córdoba Las Condes. Estás viendo Mesa de Diálogo. Estamos de regreso con más en nuestra mesa de diálogo, como siempre llegando a ustedes a través del Mostrador TV y desde la Confitería Torres. Momento también para agradecer a todos aquellos que se conectan y van enviando sus comentarios y preguntas también a través de las redes sociales. Conversamos con Patricio Basso, nos contaba en el bloque anterior un poco cómo ha sido el origen de esto. Empieza esta investigación, se preguntan todos, Llegan aquí los alguien fiscales. habló Claro. y usted un poco atrapado con la situación. El 31 de enero, en CIPER, Eugenio Díaz reconoce la existencia del contrato, porque me mandaron 3 mails. El primero, el segundo un poco más diciendo usted no está haciendo nada, y el tercero me diciendo se lo vamos a mandar a CIPER ya que usted no había hecho nada, yo ya lo había hecho, no le podía contestar a la gente. Y aparece en CIPER y lo entrevista, y él reconoce que era verídico el contrato. Entonces aquí ya la cuestión está clara. Y todos Se los supo y no por usted. Y los comisionados se enteraron, pero ¿usted cree que alguien le dijo algo? Nada. O sea, hasta el día de hoy la comisión no se ha pronunciado en absolutamente nada respecto al caso de Eugenio Díaz. Es un amiguismo, porque ahí viene la historia que les voy a comentar, que fue la primera ruptura con ellos. Ya en marzo, después que Eugenio Díaz renunció, porque estuvo hasta la sesión del 23 de marzo, asiste todavía, llega Beyer, invitado, el ministro, y a la salida es él el que le pide la renuncia a Eugenio Díaz.
El ministro Valle dice, yo creo que el señor Eugenio Díaz debiera renunciar. Y el señor seguía sentado ahí. Se fue una reunión de lo más incómoda. Estaba el ministro sentado en la punta. ¿Y el presidente de la comisión? Don Íñigo Díaz, Claro. que presidía, también estaba callado porque no podía. Y Eugenio estaba ahí. Entonces cuando comenzó a hablar de que había que dictar un código de ética, lo miraba él, el ministro. Oye, yo, vergüenza ajena, pero bueno. Así que y todos los que estaban ahí habían leído Zippers. Después que se fue, ya era cosa muy populi, y yo le dije un día en una reunión que me siguieron apretando y que ya, yo hice la denuncia. ¿Usted cree que alguien me dijo, bien hombre? Qué bueno. No, no. No está por el En tema. privado, y lo van a negar, 3 comisionados me increparon porque había sido desleal con Eugenio. Y además le había faltado el respeto a la comisión por no haberle informado primero. ¿Y por esta cláusula que es parte de este, no sé, código de ética que tiene la comisión de que no se puede hablar de lo que pasa? No, es que en este caso, no, es porque es lealtad y amistad. O sea, esta Claro, es una plano especie personal. de cofradía, sí, plano personal, absolutamente. Yo le dije, yo no le debo amistad a nadie. Y yo cumplí con las funciones, lo que tiene que hacer un funcionario público, hacer la denuncia. Y por lo demás, tú no vas a decirle a alguien, oye, quédate aquí un ratito que te voy a acusar. Bueno, esa fue la primera ruptura. La segunda ruptura se produce cuando comienzan a aparecer en la prensa, se está discutiendo el tema del lucro. Se había acordado, por razones que ahora no miro en perspectiva, fue bien releso yo. Porque cuando aparecen las dos situaciones de lucro, el 16 de noviembre y el 7 de diciembre del 2011, la primera no estaba Ugarte, pero recibió la copia de la minuta y la segunda asistió, Santo Tomás. Se acordó enviar esas minutas, como por la ley lo obliga, al ministro, pero cuando terminaron los procesos del 2011. Es un error que reconozco que yo voy a haberlo mandado por mi cuenta y riesgo porque la ley lo dice. Pero no dice que el secretario ejecutivo, la ley dice la comisión. Entonces yo pedí el acuerdo de la comisión pidió un informe jurídico, una semana después se Estamos aprobó. demorándolo. Y alguien propuso, no me acuerdo quién fue, no quiero mentir, que mejor se hiciera terminar este proceso, no sé para qué. Y los procesos terminaron recién en julio del 2012, pues, Claro. con la Universidad Pedro Valdivia. Bueno, el día 10 de julio yo escuché a Harald Beyer diciendo que no tenía ningún antecedente por El cuando lucro. se estaba discutiendo en la Cámara de Diputados, en la comisión, el tema del... La comisión investigadora, sí. Y yo tenía los informes ahí. Entonces dije, ya, estas son pamplinas, y se los mandé el 14 de junio, en 2 oficios reservados separados, donde le explicaba dónde estaba el lucro. Y si me permiten, lo voy a explicar porque quiero que la gente sepa ¿Qué significa el lucro? que, no, si ¿Qué es más es eso? simple. A ver, ¿cuándo hay lucro? Hay lucro cuando los dueños de una universidad extraen recursos de la universidad por algún mecanismo. Porque no pueden hacerse ricos a costilla de la universidad por ningún concepto. Pero aquí es muy estúpido lo que hicieron. En ambos casos, en el caso de la UNIAC, hubo un préstamo de 5.000 millones de pesos al Instituto Provisional de Arte y Ciencia de la Comunicación, que sí tiene fines de lucro, que era transferencia en pesos, sin reajuste y sin intereses, y sin plazo. Es un traspaso de fondos, eso no es un Es préstamo. decir, ahora, en los balances, el responsable de hacer los balances es la institución. En el balance, en la nota 7, y yo se lo puse textual al ministro, la propia institución dice que es un traspaso sin reajuste, no lo estoy inventando, está escrito por ellos. Y en el caso de la UNIAC eran 13.000 millones de pesos que se le entregaron a 3 empresas relacionadas de los mismos dueños